Platícanos un poco de esa relación con don Víctor Cervera. 70,000 votos más para gobernador que para presidentes municipales. ¿Tú crees que Ana Rosa Payán tuvo algo que ver? Se toma unas vacaciones el presidente del país. Es lo justo. ¿Cuál es tu opinión con respecto a estas aspiraciones que de repente hacen que un militante de un partido brinque a militar inmediatamente en otro partido? Pero yo creo que El licenciado Andrés Manuel López Obrador, ¿qué me podrías identificar tú como parte de sus aciertos? nadie es totalmente bueno ni nadie es totalmente malo. Sin Tanto Show, con Nerio Torres. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Hoy es un día muy especial porque tenemos un invitado de lujo. Una persona que es licenciado en Administración de Empresas, pero que a nivel nacional ha sido director general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, ha sido diputado federal, delegado de Segalmex, a nivel local ha sido secretario de Desarrollo Social, también ha sido presidente municipal de nuestra Blanca Mérida y fue candidato a gobernador en el 2007. En lo personal, siempre he reconocido de él a una persona talentosa, una persona muy sencilla, ustedes lo van a poder conocer, y para mí es una persona que por donde quiera que se mueva en Mérida, siempre tiene un saludo franco, siempre hay un aprecio de la gente que identifica en él a un buen funcionario público, una persona que ha dado su capacidad al servicio de los ciudadanos, y por eso me da muchísimo gusto recibir aquí al licenciado Xavier Abreu Sierra. Don Xa, muchas gracias. No, gracias a ti por invitarme. Pues, si te parece, vamos a arrancar movidito el asunto. He estado consultando sobre algunas preguntas que la gente quisiera hacerte y empezaríamos con algo que mucha gente recuerda. Es natural que cuando vienen las campañas políticas, pues siempre hay bandos, hay partidos políticos que presentan sus candidatos, pero que una vez que terminan las campañas, lo que la ciudadanía busca es gente que sepa coordinarse desde las autoridades, desde la administración. Mucha gente recuerda ese periodo en el cual tú estabas como presidente municipal y había un señor llamado Víctor Cervera Pacheco, gobernador de Yucatán, y recuerdan de una sinergia que se hizo muy positiva a favor de la ciudad y obviamente de impacto al Estado. Platícanos un poco de esa relación con don Víctor Cervera. Bueno, don Víctor era un personaje de la política, no era ningún aprendiz ni improvisado, era un hombre que tenía el oficio político, ¿verdad? No a todos les gustaban sus formas, pero lo importante era estar de acuerdo con él en el fondo de las cosas que él hacía, las cosas que buscaba. Yo creo que si tenemos que ser honestos, tenemos que reconocer que está entre uno de los 3 mejores gobernadores que ha tenido Yucatán en su historia, ¿verdad? Que podemos decir puso las bases de la modernización del estado de Yucatán, ¿no? Fíjate que yo tuve la oportunidad de seguir tus pasos en la Secretaría de Desarrollo Social. También quise seguir tus pasos como alcalde de Mérida, pero ahí no se pudo. Sin embargo, recuerdo ese paso que tuviste en la Secretaría. Mucha gente recuerda tu gestión. Y bueno, pues a nosotros nos tocaba muchas veces coordinarnos con el DIF nacional. En este caso, cuando a ti te tocó, la directora del DIF nacional era Ana Rosa Payán Cervera. ¿Cómo fue esta relación en esa época con ella? Pues normal, común y corriente. Siempre hemos sido amigos desde hace tiempos atrás de la política. Los dos estuvimos metidos en el movimiento de jornadas de vida cristiana, trabajamos juntos allá mucho tiempo. Con Ana Rosa siempre ha habido una diría cordial relación. No somos muy cercanos, pero tampoco estamos lejos. Qué bueno. He transitado en alguna medida un sendero que a ti te ha tocado también transitar, que es un resultado adverso electoral.
En este caso, ¿tú crees que Ana Rosa Payán tuvo algo que ver, influyó de alguna forma en ese resultado? Hay muchos factores que ver en ese resultado. Yo tuve 60,000 votos más que en la elección anterior había tenido Patricio Patrón, que se suponía que eso era suficiente para ganar. Sin embargo, hay un dato que nadie ha escudriñado, pero hubo 70,000 votos más para gobernador que para presidentes municipales y para diputados. Y allá te dejo la respuesta nada más. ¿Y tu familia cómo sintió ese proceso, toda esta circunstancia, cómo se llevó? Finalmente, no hay mal que por bien no venga. Finalmente, pues yo me fui a trabajar a México, rehice mi vida, mi expectativa de vida, etcétera, y me tocó el trabajo más bonito del mundo, que es el de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, ¿no? Porque conocí el México que no todos conocen, el México de las montañas, el México de los ríos, el México del que había que entrar a veces caminando, a veces en burro, subir las montañas, de todas formas se entraba. Y conocer el pensamiento de los pueblos indígenas. Una vez en el Bajío del Tule, allá en las montañas del norte de Jalisco, un huirrárica, como le llaman comúnmente los huicholes, un anciano me dijo: licenciado, quiero que entienda que nosotros queremos seguir siendo lo que somos. Lo que no queremos es seguir estando como estamos. Interesante. O sea, orgullosos de su identidad indígena, preocupados por su situación de que el nieto tenía que caminar 2 horas diarias para llegar a la escuela y 2 horas de regreso. 2 horas de ida y 2 horas de regreso. Preocupados porque cerca de la comunidad, hasta 40 kilómetros, había una clínica. Entonces, todas esas cosas son las que les ocupaba a ellos, cómo lograr tener los elementos para un desarrollo humano sustentable, ¿no? Y con sus creencias, con su propia manera de pensar, ¿verdad? Por ejemplo, un indígena allá, él mismo me dijo: nosotros somos capaces de dar la vida por 1 metro cuadrado de nuestra tierra, para que no nos los quiten. ¿Por qué? Porque la tierra es la que nos da todo. Nos da la comida, nos da todo lo que tenemos, se lo debemos a la tierra. Por eso le decimos madre tierra. En América del Sur se llama la Pachamama. Pachamama. Pachamama, así le dicen a la tierra, la madre tierra. Oye, y regresando a este tema de la familia, tú te vas a la Ciudad de México y de alguna forma entras en un contacto mucho más social, no en un estado, sino ya en todo el país. ¿Cómo se da esta relación? ¿Cuántos hijos tienes? 5 hijos. 5 hijos. 3 de Platícame ellos. un poco de tu familia. Pues mira, tengo una hija, Alejandra, que es arquitecta, luego sigue Xavier, que es arquitecto, luego Pablo, que es doctor en Derecho, luego Gerardo, que es administrador con maestría en Mercadotecnia, y luego Fernando, que es comunicólogo. Estoy variado en esto, ¿no? Ellos trabajan cada uno, Alejandra y Xavier trabajan juntos en su despacho de arquitectura. Creo que son exitosos por lo que veo. Pablo pues se ha dedicado más a la investigación y a la docencia que a otra cosa, ¿no? Gerardo trabaja en su ramo, que es director de ventas de una empresa aquí local, y Fernando, el comunicólogo, está en el IDEI como de comunicación social, que allá trabajando, ¿no? A él le gusta un poco la política. De todos ellos, bueno, Pablo también lo trae natural, ¿no? Porque pues, por ser abogado, por estar metido en las cosas mucho tiempo, trabajó en el Tribunal Superior de Justicia Electoral, en el Tribunal Electoral Federal, perdón, así se llama, ¿no? Ajá, sí. Mucho tiempo también fue asesor de senadores y de diputados. Entonces él ha estado cerca de esto, ¿no? Pero nunca ha sido candidato ni nunca ha optado por un puesto. ¿Y cómo combinabas esta parte del servicio público con la parte de la familia?
siempre hay que darle su tiempo a todo, ¿no? Yo creo que la política es apasionante, pero no te puede quitar a tu familia. Ese es algo que los políticos a veces cometen el error, que por meterse tanto a la política, pues medio descuidan o medio pierden a su familia. Yo creo que lo más importante es cuidar a la familia y cuidar tu trabajo, ¿no? En las dos cosas. De alguna manera, por ejemplo, para mí los domingos en la tarde eran sagrados para jugar la cascarita con mis hijos, y era parte de eso. Ir a misa con mi familia completa era parte de lo cotidiano, ¿no? Entonces siempre tuvimos esa muy buena relación, ¿no? Hasta la fecha. Qué bueno, porque sí, pareciera que en el país hubiera ese estigma, ¿no? De que el político tiene que ser de 24 horas y en Estados Unidos yo, por ejemplo, de repente me entero que se toma unas vacaciones el presidente del país. Y digo, es lo justo. Y es sano, incluso para tu desarrollo humano, para poder tomar mejores decisiones, Claro. el descansar, el estar con tu familia, ubicar para qué estás trabajando en el reflejo de tus hijos, ¿no? ¿Qué quieres para los demás niños viendo a los tuyos? Yo por ejemplo, cuando me dice, ¿cuánto tiempo de casado tienes? 47 años de felizmente casado, y contesto. Y es la verdad, tengo 47 años de tener una esposa maravillosa que me ha acompañado en todas las aventuras que yo he corrido, y que siempre ha estado muy fiel y muy leal a mí, y uno tiene que corresponder con la fidelidad y la lealtad de la misma manera, ¿no? Es correcto. Muy bien. Excelente, ya resueltos estos primeros temas, pasemos a algo que también me consultaban en las redes sociales sobre preguntarte, ¿qué consideras tú que pudieran ser los aciertos más destacados de alguien que empezó su carrera política junto a ti? Entiendo que el gobernador Mauricio Vila fue tu secretario particular en la Secretaría de Desarrollo Social. ¿Qué pudieras tú identificar como sus aciertos como gobernador? Bueno, yo creo que están claros los resultados, ¿no? El trabajo por hacer crecer la economía en Yucatán, mejorar los procesos económicos del Estado, la oferta económica del Estado. Por ejemplo, hoy tenemos en Yucatán una demanda de 9,000 personas que manejen el tema de ciencias de la información, y la oferta escolar es de 900. Entonces, esto implica que hay que hacer esfuerzos para convencer a la gente de que el Estado se está volviendo tecnológicamente muy sofisticado, y que requiere cada vez más de gente preparada en estos temas, ¿no? Entonces, y es un salario diferente que el salario de un obrero. Totalmente. Y hay muchos incluso que pueden trabajar en casa, desde la casa, haciendo en ese tema, ¿no? Yo creo que ha modernizado mucho el concepto de la vida económica. También creo que están haciendo un gran esfuerzo en modernizar el transporte público en la ciudad de Mérida. Falta mucho por terminarlo, falta mucho por terminarlo. Solo estamos viendo el principio ahorita, pero vamos a tener un buen transporte público en la ciudad de Mérida. Esto lo digo porque aquí en la ciudad de Mérida, si viven 5 personas en una casa y los 5 son mayores de edad, los 5 tienen carro. Y los 5 salen en carro, aunque vayan por los mismos lugares. Y entonces el tráfico en Mérida se ha complicado de manera espectacular, ¿no? Se ha complicado, es más. Pero en las ciudades grandes no se necesita de transporte privado. Lo que se necesita es el transporte público. ¿Cuántos cajones de estacionamientos crees tú que tiene el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid? ¿Cuántos eran? 0. Porque la gente, el transporte público llena eso. Y es gente de todos los estratos sociales. Entonces, lo que quiere decir que cuando hay un buen transporte público, pues de alguna manera sale mejor, y eso hay que trabajar en ese evento. Otro evento es cuidar la seguridad. Aquí hay que reconocer un eje. Al señor secretario de Seguridad Pública,
comandante Saidén, tienen un sistema de mando basado en la confianza que tiene la gente, porque la gente es en su mayoría yucateca. Un 96% de los policías de Yucatán son yucatecos. Eso le da confianza a la gente. Vas a otros estados y la mayor parte de los policías son de otros estados, entonces eso causa desconfianza, ¿verdad? Entonces el sistema de seguridad está bien puesto con una dirección muy acertada desde hace muchos años del comandante Saidén, ¿verdad? Y creo que también ese es un tema nodal, ¿no? La seguridad. Y luego cómo se ha ido desarrollando la oferta de la preparación profesional. O sea, hoy emergen muchas universidades privadas, muchas universidades tecnológicas del gobierno federal y estatal, institutos tecnológicos en todo. Tú te vas en Valladolid, tienes en la ciudad de Valladolid, tienes públicas una universidad, un tecnológico y una normal, pero hay como 5 o 6 universidades particulares, entre ellas la Modelo está allá en Valladolid. Entonces el interior del estado está empezando a tener su propia preparación para la gente, y esto está acercando a más muchachos a estudiar carrera profesional, ¿no? Yo creo que el bienestar está en que haya empleo, en que haya seguridad y que la gente tenga oportunidad de trabajar, ¿no? Y yo creo que la gente también agradece cuando se detecta un buen funcionario que pueda pasar de un periodo y de un partido político en gobierno a otro, ¿no? El hecho de que Saidén sea ratificado, al igual que el secretario de Economía del gobierno anterior, pues eso habla de continuidad en 2 ejes, ¿no? La seguridad, la economía, y en el caso de los policías, lo que, siguiendo un poco el comentario que dijiste ya, el que sean yucatecos se anclan más a la ciudadanía, a la sociedad. Me imagino que es más fácil para el que viene de fuera, agarra su maleta, llega a Yucatán, se vuelve policía, si le descubren que hace algo malo, pues agarra su maleta y con amigos se vuelve ahí, ¿no? El policía yucateco luego le resulta más difícil mover a su familia, cambiarlas de escuela, etcétera. Y algo que he podido detectar es que el policía estatal se la cree, ¿no? Habla con respeto, pero habla también con autoridad al ciudadano, y el ciudadano confía en su policía. Coincido en lo que tú mencionas como aciertos de este gobierno. ¿Y qué me cuentas, hablando del gobierno federal? Los aciertos de este gobierno encabezado por el licenciado Andrés Manuel López Obrador, ¿qué me podrías identificar tú como parte de sus aciertos? Bueno, yo creo que ha habido un gran reparto de donativos a los particulares, programas de ayuda económica, ¿verdad? No lo considero tan asertivo esto, pero creo que de alguna manera ha paliado la situación. Andrés Manuel es un personaje, ¿no? Es un personaje que la historia no nos va a terminar de describir, no lo vamos a terminar de entender en este sexenio, porque si Claudia Sheinbaum es la próxima presidenta de México, seguramente Andrés Manuel va a seguir influyendo mucho en el destino de México, ¿no? No así hubiera sido si hubiera sido Marcelo Ebrard el presidente de México. Marcelo Ebrard es un político consolidado con mucho más pericia política, y que él llevaría a cabo sus ideas, ¿no? Andrés Manuel creo que ha tenido un error resaltable: el exceso de exposición a medios de comunicación, porque eso de su mañanera se ha convertido en su principal defecto, donde más lo critican, donde más meten la pata, etc. Él debería, como todos los presidentes, manejar la comunicación social como un elemento, no el elemento del gobierno, ¿no? Y bien, ¿y qué cosas tú consideras en esta recta final del gobierno federal que se debe de ir cuidando?
algo de la economía, el dólar, ¿cómo sientes Yo creo que esta recta final? la economía, dentro de lo que cabe, va bien. ¿No? Dentro de lo que cabe, va bien. Podría estar mejor, desde luego siempre podríamos estar mejor, ¿no? Yo me preocupa más los problemas del contexto político jurídico de México. O sea, ese conflicto del Tribunal de Justicia, la Suprema Corte de Justicia con Andrés Manuel, estos conflictos que se van a vivir en las cámaras de senadores y diputados, ¿verdad? Y de alguna manera la división de poderes está en riesgo en México. Este es un elemento clarísimo que está en riesgo, ¿no? Y todo aquello que eran organismos ciudadanos están en riesgo en México. Quieren llegar otra vez al tema del Estado controlador de todas las organizaciones y situaciones, que no debe ser así en una democracia, ¿no? A ti te tocó mucho el contacto con los pueblos indígenas a nivel nacional. ¿Tú crees que el narcotráfico, la delincuencia ha penetrado en esos sectores? Totalmente. Ahí en la Sierra Tarahumara es un sitio donde están bastante agrupados. En los estados de Sinaloa y Sonora, no podemos dudarlo, en Michoacán, en el mismo Michoacán, ¿verdad? Son estados donde hay mucha población indígena y por ejemplo, los aguacateros, los narcotraficantes les dicen cuándo pueden sembrar y cuándo no pueden sembrar, ¿no? Es increíble. Entonces, eso está sucediendo en el México de hoy, ¿no? Don Jean, algunos analistas políticos he escuchado que comparan una época en la cual surges tú como candidato a gobernador con algunas dificultades con dos competidores, Ana Rosa Payán, Luis Correa, y traen ahora ese comentario diciendo que de repente el proceso con la posible candidatura de Renan Barrera choca de repente con intereses como el de Rommel, que ya se fue a otro partido, de Liborio, que como que no aceptó del todo el proceso. ¿Tú le ves alguna coincidencia? ¿Ves alguna situación que se pueda repetir? Son dos circunstancias distintas, dos tiempos distintos. El PAN de aquel entonces era un PAN que estaba en el gobierno, como ahorita, donde el gobernador no tomó partido por nadie. En ese entonces Patricio Patrón, ¿no? Sí. Que por cierto, perdón que te interrumpa, Patricio, entiendo que es tu antecesor en la presidencia municipal y tu sucesora fue Ana Rosa, ¿no? Así es. Y además tú colaboraste en alguna parte de la administración de Ana Rosa también. En la primera administración de Ana Rosa fui su director de administración. Entonces decías, no hay una coincidencia que se repita la historia. No, para nada. No. Yo allá lo que te decía fueron circunstancias distintas. La cuestión interna, pues evidentemente, como te digo, no desgastó a la votación. Yo tuve 60,000 votos más que Patricio Patrón. Algún presidente me dijo, en política los favores se pagan tarde o temprano. El que sea yo presidente tenía que pagar algún favor. En ese entonces Felipe Calderón es el que, del PAN es el que gana la presidencia. Pero necesitó del PRI para poder subir a tomar posesión como presidente. Correcto. Y hablando ahorita que mencioné algunos nombres de personajes, ¿cuál es tu opinión con respecto a estas aspiraciones que de repente hacen que un militante de un partido brinque a militar inmediatamente en otro partido? Alguien comentaba por allá los chapulines políticos que van saltando. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Bueno, que no hay ideales políticos, que solo están por el costo de la oportunidad del puesto. Ese es el que tiene ideales políticos permanece fiel a su partido, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Yo ahorita
añoro un priismo fuerte, lo añoro, lo necesitamos en México, un priismo fuerte. Porque lo que pasa es que la mayor parte del priismo de bases se está yendo con Morena, y eso va a ser tristemente fatal. Sí, y consideras que la parte ideológica, ahora que hay una alianza que hace algunos años era impensable, que el PRI y el PAN hicieran una alianza, ¿tú consideras que eso pone en peligro los ideales, o los ideales No. en este momento hay que ponerlos? No, si lo manejamos inteligentemente. Esto quiere decir, yo creo que hay lugares donde los panistas nunca van a votar por un priista, y lugares donde los priistas nunca van a votar por un panista por años de lucha entre ellos. Morena es un escenario nuevo. Entonces, ¿qué es lo ideal? Mismo candidato por diferentes partidos. Entonces, cada quien vota por su partido. Entonces, es la manera de cómo podemos lograr acuerdos aquí en Yucatán. Habría muchísimos lugares, como decirte, en Chemash, por ejemplo. Pensar que la gente del PAN va a votar por el PRI, pues, o la del PRI va a votar por el PAN, pues no se va a dar, ¿no? Y así como Chemash, hay un montón de lugares que podríamos hablar que están en esas circunstancias, pero con un candidato común, sea del PAN o sea del PRI, que eso es lo que hay que ver quién puede ganar la elección, ¿verdad? Y ponerlo, ¿no? ¿Votas por tu logo, independiente de que la persona que está ocupando el Por logo ejemplo, suma? En los últimos 15 años, Yaxcabá es Sansón contra el PAN. Así es. Cada vez que Sansón ha sido candidato, gana el PRI. Y cuando no es candidato Sansón, gana el PAN. Sansón ya no está en el PRI. Ya se fue, creo que al verde ecologista, antes que el gordito Marín, ¿verdad? Se fue allá. Y entonces, ahora sí va a ser para el pueblo una tragedia de escoger quién va a gobernar. Y es verdad también que el priista observa a una persona de Morena como un primo medio lejano, ¿no? Viendo que el propio antecedente de Andrés Manuel era del PRI, y la gente que lo rodea, de repente Bartlett, el propio Marcelo y otros más, pues también eran del PRI. Entonces como que tiende el priista a pensar en que en Morena hay un cierto parentesco, ¿no? Hay parentesco, así es mucho más fácil pensar en que la gente de la base, del pueblo, los que salen a votar, que un priista así por convicción vote más por Morena que por el PAN. Y lo que hemos podido observar al paso del tiempo es que hay gente buena en el PRI, en el PAN, en Morena, En todas partes. en los partidos políticos, ¿no? En todas partes hay de todo. Hay gente buena y mala. Es que nadie es totalmente bueno ni nadie es totalmente malo. Don Shah, una serie de preguntas rápidas. Entre el béisbol y fútbol, Fútbol, entre Messi y Ronaldo, Messi. entre Bad Bunny y Peso Pluma, Peso Pluma. ir al cine o Netflix en tu casa. Ir al cine. Ir al cine, sí. Esa parte. Es delicioso ir al cine con tus palomitas y tienes esa un canto. magia, Tienes ¿no? un canto. Facebook o Twitter. Las dos cosas. Las dos cosas. Las uso por igual. Y una persona que tú puedas decir que lo admiras, que ha influenciado en tu vida. En el tema humano político, Carlos Castillo Peraza. Perfecto. Definitivamente. Oye, Shah, ¿y en qué andas ahora? ¿Por qué no nos platicas un poco de la labor que realizas en la fundación? Estás en una fundación colaborando con Kosh Tani. Kosh Tani. Platícanos Vamos adelante, significa en español. Vamos Adelante. adelante. Es una fundación que trabaja con mujeres mayas en extrema pobreza. A nivel nacional. A nivel Yucatán. A nivel Yucatán. Fundamentalmente es un proceso en enseñarlas a tomar sus propias decisiones,
enseñarles también a ahorrar dinero, enseñarles a producir sus propios alimentos y finalmente terminamos dándoles un proyecto productivo para que puedan salir adelante. Trabajamos más o menos con 500 personas al año. Cada proceso dura 2 años. Entonces, por eso son 250 que están en su primer año y 250 que están en su segundo año. Okay. Al siguiente año entran las 250 a su segundo año y empiezan otras 250 nuevas. Tenemos ya trabajando desde 2016. Esa fue una idea de 2 empresarios yucatecos jóvenes que llegaron un día y me dijeron, como me dicen todos los jóvenes, tío, yo tanto me dirán chichi, pero todavía me dicen tío, queremos ayudar, nos ha ido muy bien y queremos ayudar. Y empezaron a trabajar y empezamos a buscar una metodología que ya estuviera suficientemente probada. Existe una metodología que se trabaja en la India, que se trabaja en Estados Unidos, la trabaja mucho en América de Central y América. Y es la metodología que se llama Trickle Up. Trickle Up es lo contrario a Trickle Down. ¿No? Trickle Down es cuando se va para abajo la gente, Trickle Up es cuando la gente se va para arriba, ¿no? Y entonces esa metodología consta de estos pasos. Y parte esencial es cómo focalizar a los más pobres de los pobres en una comunidad. Porque si tú vas a Chiquinzonot, por decir un nombre aquí en Yucatán, y preguntas quién es pobre, todos levantan la mano. Sí. Pero hay pobres que tienen una antena parabólica en su casa y tienen aire acondicionado y los verdaderos pobres desde la vivienda lo ves. Son viviendas de palitos y con pocas condiciones de vida, no tienen baño, etcétera, ¿no? La alimentación también la puedes identificar. Ahí hay un eje en esta fundación del tema alimentario. Sí, cómo no. Muy fuerte, muy fuerte. Digamos que el ahorro y el tema alimentario son las 2 fortalezas que tiene esta. Hoy tenemos grupos que se formaron en 2016, en donde por socia están ahorrando ya 30-35 mil pesos al año. Ah, qué bien. Cuando empezaron a ahorraban 20 pesos a la semana, juntaban 1,000 pesos para fin de año. Así empiezan. Y cuando empiezan a producir sus alimentos, se empiezan a ahorrar. Ahorita que vino la pandemia y hubo escasez de huevo en Yucatán. Ahí estaban cubiertos y vendían huevos a 10 pesos. Era una excelente con 10 pesos, con 10 huevos que vendieran diarios, pues tenían 100 pesos diarios. Qué maravilla. Entonces, de alguna manera, les va cambiando la vida. Sobre todo, empiezan a ganarse el respeto del marido. Ahí te iba a preguntar precisamente cómo blindar de que ellas no tuvieran un problema en casa. Es un proceso natural. Si el marido empieza a sentir el apoyo económico de la mujer, le da su lugar a la mujer. Si no, ponen arriba de la mujer a la suegra. La suegra toma más decisiones de la casa que la esposa. Entonces, esto ha sido una parte importantísima, cómo la misma armonía familiar ha mejorado. El tejido social se ha fortalecido. Sí. Hay además gente que en Yaxuná, es municipio de Yaxcabá, y en Cacamzonó tenemos talladoras de madera, pero antes eran parte de una red. A ellas les llevaban la madera y tallaban y se la entregaban. Ahora ellos hacen todos. Cuando vino la pandemia y se cierra Chichén, pues se les cae el mercado. Entonces rápidamente Herrera, el secretario de Economía, me hizo el favor de instalarles una antena para que tengan imagen de ¿cómo se llama? De internet. De internet. Y les llevó a un chavo para que les enseñara a manejar la computadora y empezaron a hacer ventas. Y ahora ya no venden nada, todo es venta por internet. Línea. Y ganan más. Qué maravilla. Ganan más. Qué bueno, saludar a Ernesto Herrera Novelo. Hoy, Xavier, yo te escucho hablar a lo largo de estos minutos que nos has regalado
veo mucha similitud cíclica entre tu carrera, algo de lo que yo hice en su momento. Ya tengo 8 años retirado de la vida pública, de la política. Pero nunca te vas a terminar de retirar. Algunos no quieren que me retire, pero ya se cerró ese capítulo. Sin embargo, es que el retiro significaría que no te interesa la vida pública. Sí te interesa la vida pública. Bueno, de hecho, este esfuerzo digital es aportando o colaborando con ese propósito, ¿no? Explicaba yo al auditorio que a lo largo de mi vida he conocido gente muy interesante y que para mí este espacio se vuelve una oportunidad de presentar gente como tú para que los conozcan un poco más en lo personal. Y te decía que pues de alguna forma tú fuiste secretario de Desarrollo Social, algo que yo tuve después el honor de seguir tus pasos ahí. Por ahí en el Ayuntamiento de Mérida quise seguir tus pasos, pero no se pudo. Sin embargo, cuando das este giro para la ciudadanía, sales de la parte del servicio público, una fundación, apoyas a la gente, que al final creo que eso es lo que a ti te mueve y lo que a mí me mueve siempre, ¿no? El ayudar, el cargo político es Fíjate secundario, que precisamente por mi condición de político, yo no aparezco tanto en los grupos con la gente. Hay dos temas que rompen el equilibrio de un grupo de personas mayas: el tema de la política y el tema de la religión. Sí. Entonces, preferimos que no se toquen esos temas allá, ¿no? Aunque las intenciones sean estrictamente religiosas de quienes estamos trabajando allá, no hablamos del tema. Respetamos la religión que cada quien tenga, ¿no? Así es. Y bueno, pues a mí me toca, después del servicio público, empezar a colaborar con Save the Children, que tú bien conoces a nivel nacional el esfuerzo que se hace también en Save the Children. A nivel local, en el Club Rotario, me toca también fundar el Consejo Agroalimentario de Yucatán, una asociación civil de empresarios del campo aquí en Yucatán. Ya se terminó ese ciclo en esta asociación civil, y de verdad que ha sido para mí un gran ejemplo de cómo llevar la vida profesional, combinarla con la familia, y por eso te estoy muy agradecido por este tiempo que nos has regalado. Yo te voy a decir, tú eres un gran maestro: el fútbol. ¿El fútbol? El fútbol. Yo jugué fútbol y fui entrenador desde infantiles hasta primera fuerza en el CUM, ¿verdad? Y después la camaradería que existe entre los jugadores, entre los equipos. Y mucha de la gente que trabajó conmigo cuando yo fui alcalde eran exfutbolistas de otros equipos que no eran el CUM, pero habían el CUM, ¿verdad? Oye, sí, terminar el partido, cambiar la camisa y saber que son competidores en hasta la te cancha. podías romper el alma con él en el juego, pero terminaba el juego, se acababa la pasión. Qué interesante esa comparativa. Aquí hay varios elementos con los que juego básquetbol. Creo que también vale la pena tomar ese ejemplo, ¿no? De competir, pero después poder, terminado el ejercicio deportivo o democrático, darle paso, como tú en su momento platicamos, esa química que hicieron en una sinergia, un gobernador que no era de tu partido y tú, ¿no? Creo que eso dejó un grato sabor de boca. Hay un antecedente con don Víctor, que cuando yo fui diputado él era gobernador interino, e incluso me invitaba a salir de gira con él, y con tu papá salíamos de gira a veces en la avioneta, nos íbamos al sur, allá al Cono Sur, a ver los drenes que estaba haciendo, etcétera. Entonces, siempre tuvimos una relación cordial. Qué bueno, qué bueno. Pues muchísimas gracias por la oportunidad, Xavier. Espero que te hayas sentido cómodo, que es nuestro propósito, que este programa pueda llegarle no solo a las generaciones, tanto tu generación como mi generación, sino también que jóvenes que puedan estar viendo el programa hoy sepan de la trayectoria tan exitosa que tuviste en el servicio público,
y también lo que se está haciendo desde la sociedad civil para seguir ayudando a la gente. Es importantísimo ver a los jóvenes. Es otra generación muy diferente a la tuya y a la mía. Los jóvenes de hoy son de chip tecnológico, entonces tienen poco interés en las cosas del mundo común y corriente, como la política, muy poco interés. Es correcto. Bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes que nos siguieron en esta entrevista. Le invitamos a que pueda sintonizar la próxima. Va a estar muy interesante y nuevamente muchísimas gracias, licenciado Xavier. Gracias a ti por la oportunidad, Nerio. Gracias. Hasta luego. Sin Tanto Show, con Nerio Torres. Una producción de Península TV.